Hola, bienvenidos todos a un jueves más de lectura normativa. Esta semana nos acompaña el ingeniero Ricardo Astocóndor, quien va a dar lectura al siguiente capítulo. Buen día, ¿qué tal? Gracias, Claudia. Empezando otra vez con la lectura ya nos toca la semana 6, es la quinta lectura que vamos a hacer. Vemos ya para este punto que se han leído las páginas de la 30 a la 35, en la cual ya se empiezan a hablar sobre chimeneas y la protección contra descargas atmosféricas en chimeneas, en las cuales en el capítulo 6, en el punto 6.1, nos indican que las chimeneas de tipo industrial son mayores de 23 metros y que tienen un espesor o un área de 500 pulgadas cuadradas o 0.3 metros cuadrados. ¿Qué nos indica la norma? Que nosotros debemos instalar terminales aéreas espaciados en un máximo de 2.4 metros. O sea, cada separación entre terminales debe tener máximo 2.4 metros. También que nos menciona que todos los materiales de protección contra rayos colocados sobre los 25 pies o 7.6 metros de la parte superior de la chimenea deben ser de cobre cubierto con plomo, de acero inoxidable o de un material resistente a la corrosión aprobado. Estos materiales que se mencionan ya se han expuesto en el resumen de la semana 2, en la que se habló exactamente de los tipos de materiales que se necesitan para cada instalación. Después, como vemos en el siguiente slide, tenemos que dentro de toda la instalación de un sistema de protección dentro de una chimenea, se tienen que hacer interconexiones para que toda la instalación sea equipotencial y que mantengan una óptima conexión entre los terminales y los conductores que se están instalando en la chimenea. Tales como aquí aparecen que hay conexiones que deben hacer, por ejemplo, este dispositivo que conecta escaleras, horquillas, extremos superior e inferior, e interconectan secciones de las juntas de las escaleras. Después tenemos dispositivos que sirven para enderezar los cables, para que sea un empalme. Si es que, por ejemplo, el cable quedó corto, se instala ese tipo de empalme para que siga el camino y siga siendo equipotencial, dado que estos dispositivos que se instalan tienen que tener una certificación UL. Después, por ejemplo, está la soportería de los cables, en los cuales en el capítulo 6 también se mencionan cuáles son los espaciamientos mínimos, tanto cuando se instala de manera vertical, que son 1.2 metros cada soporte de cable, o de manera horizontal, que son cada punto 90 centímetros. Después hay interconexiones cuando las chimeneas exceden los 60 metros, que es muy poco probable. Se tienen que hacer interconexiones a la mitad más o menos, a partir de donde excede 60 metros, de las bajantes. Otro punto que se menciona en el capítulo 6 es que, al igual que en todas las estructuras, mínimo deben haber dos bajantes. Por eso es que aquí en esta gráfica de la chimenea se puede observar en la parte izquierda y derecha que hay bajantes. Y aquí, lógicamente, utilizando este dispositivo de interconexión, se tiene aquí el cable de la bajante que está interconectada. También se tienen que conectar las plataformas mediante terminales de compresión, que también, lógicamente, como les acabo de mencionar, tienen que ser todos con certificación UL. Hay una consulta que nos dice si el acero estructural de las estructuras revestidas de concreto deben considerarse a poner también a tierra. Lógicamente, más adelante se va a responder esa pregunta, porque en el último slide
se menciona el tema de chimeneas que son de concreto y metálicas. Bueno, siguiendo con lo que se había expuesto, se tiene que hacer que las bajantes lleguen, lógicamente, a su varilla de puesta a tierra, su electrodo de puesta a tierra, que puede ser, como se indicó, de tipo varilla o de tipo una placa de cobre, en la cual también se visualiza que si hay tuberías de agua que sean metálicas o, por ejemplo, estas tuberías partidas que se instalan para el drenaje de lluvias, como tienen dispositivos metálicos, esos también tienen que ser conectados al sistema para que todo sea equipotencial y tenga un mismo conductor bajante. Justamente en este slide vamos a hablar sobre el tipo de chimeneas que tienen concreto y el tipo de y lo que se tiene que realizar para que éstas estén protegidas. Por ejemplo, los terminales, antes de hablar del tipo de chimeneas, los terminales que se instalan en la punta de las chimeneas tienen que cumplir estas especificaciones. Mínimo de 0.46 metros y un máximo de 0.76 metros o 18 y 30 pulgadas respectivamente. Justamente aquí está la respuesta a la pregunta que nos acaban de realizar, es que las chimeneas tenemos dos casos, que son de concreto y metálico. Para la del concreto, nos menciona que todo lo que contenga acero debe estar interconectado a tierra, ya sea el acero estructural, el acero de las escaleras que pueden haber, o de los distintos dispositivos instalados a lo largo de la chimenea. Sucede lo mismo para las chimeneas metálicas, pero se pueden considerar aquí que las chimeneas metálicas pueden ser para rayos o terminales de forma natural solamente si es que cumplen con un espesor mínimo de 3,16 pulgadas o 4,8 milímetros. En ese caso, este tipo de chimeneas no requieren terminales, puesto que esta funcionaría como un terminal de forma natural. Después, en el capítulo 7, ya encontramos este tipo de instalaciones, que son con mástiles, con terminales de captación en la parte superior, en las cuales, por ejemplo, si nosotros lo vemos de forma isométrica, si nosotros instalamos un mástil de una determinada altura, que por ejemplo aquí se visualiza que son 100 pies o 30 metros, incluido aquí el terminal de captación, se utiliza ya el tema del análisis electrogeométrico o la esfera rodante, como también se conoce, y se visualiza que se forman como estructuras cónicas, en la cual dentro de esa estructura cónica se está verificando que hay una zona de protección. También se pueden hacer otro tipo de configuraciones para que esta zona cónica sea o tenga mayor rango de protección, instalando, como se ve aquí en la derecha, mástiles conectados con cables como si fueran catenarias, para el momento de nosotros realizar el método electrogeométrico, se pueda visualizar como si se formase una carpa de circo, en la cual debajo de esa forma de carpa de circo es una zona protegida y nosotros podríamos tener ahí, por ejemplo, un establo o materiales peligrosos, porque ya nos está asegurando que tenemos una zona de protección establecida después de hacer el análisis, ya dependiendo también del tipo o del radio de que se va a utilizar de la esfera, que eso ya parte desde un estudio de un análisis de riesgo. Bueno, eso es todo por esta semana de que se ha realizado la lectura. Y también si es que tienen consultas, dudas, también no duden en escribirnos y nosotros les vamos a estar respondiendo.
Gracias, ingeniero Ricardo, y gracias también a todos por haber acompañado una vez más en este jueves de lectura normativa, y nos vemos el siguiente jueves para continuar con el siguiente capítulo. Gracias.